Pero para hablarnos un poco y ponernos en contexto, y sobre todo a usted, amigo televidente, que se encuentra en este momento tal vez con algunas preguntas sobre lo que va a pasar mañana en esa audiencia, se encuentra conmigo Vladimir Franco. Él es abogado internacionalista y conoce bien el caso y conoce bien el tema. Licenciado, gracias por estar con nosotros, por acudir a nuestro llamado aquí en Next Noticias. Hay varios escenarios para mañana. ¿Qué debe ocurrir mañana en esa audiencia? Fernando Correa decía hace un segundo que probablemente es una audiencia corta. ¿Qué se va a ventilar con prioridad? ¿Extradición o fianza? Ok, Irina, hay un tema que las personas tienen que tener claro, es que lo que va a hacer el juez mañana, y estoy tomando en consideración la información que ha corrido en los medios de comunicación, claro, es que el juez va a ver el tema de la fianza inicialmente. Hasta el día viernes creo que fue que escuché algo que posible, o había posibilidades, que el juez conociera sobre esta particularidad de la defensa, de que no se contempla un requisito que está dentro de los instrumentos invocados por Panamá y que esto podría desestimar el proceso. Lo que tiene que tener claro la población es que, primero, esto es un tema en el cual no se está juzgando ni culpabilidad ni inocencia del expresidente, y que por lo tanto lo que hace el juez o el sistema judicial en Estados Unidos es ver si se cumple con los requisitos que están establecidos en aquellos instrumentos jurídicos internacionales invocados por Panamá, quien es que está solicitando al expresidente. Dicho eso, lo que la gente debería esperar es una audiencia relativamente corta, como dijeron sus corresponsales allá, claro, sí. Y el juez determinará ahí la viabilidad de la fianza, que eso se remite a lo que diga el tratado, en este caso de 1904, que si mal no recuerdo hay un artículo que se refiere a que todo el proceso de extradición entre Panamá y Estados Unidos estará regido por lo que diga el tratado y por las normas vigentes en extradición en ambos países. Por lo tanto, si en Estados Unidos la fianza es un recurso que es viable dentro de este proceso, pues es completamente válido que sea solicitada. Hasta donde entiendo, tú solamente puedes hacer lo que dice o lo que se solicita. Por lo tanto, el juez tiene dos opciones, hasta donde entiendo mañana: tomar o valorar lo del tema de la fianza, aprobarla o negarla, o está el caso donde él de repente entre a conocer esta petición que está haciendo la defensa. Eso ya es una decisión totalmente soberana del juez. ¿Qué va a ser determinante mañana para que se le conceda o no la fianza al expresidente? ¿Qué es el elemento más importante que el juez mañana, o que ha deliberado en estos últimos días, casi una semana ha tenido para pensar o deliberar o decidir, no sé cuál será el concepto, pero qué va a decidir que el juez le otorgue o le niegue la fianza al expresidente? La lógica y la sana crítica. El juez es totalmente soberano y absoluto de decidir lo que él considere de acuerdo a... Tomemos en cuenta que el sistema norteamericano es del sistema anglosajón, en los precedentes que haya y los elementos que él considere que permitan dar esa fianza. Si el juez considera que la fianza no será respetada, por ejemplo, por cualquier consideración que él considere. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, pudieran ser esas consideraciones? Siempre están los tres puntos para mantener una detención preventiva: el peligro de fuga, la destrucción de pruebas y que esta persona sea una amenaza para la sociedad. Si él considera que uno de estos tres elementos se cumple, él lo puede mantener. E igualmente, él puede considerar que el expresidente no cumple con ninguno de esos requisitos y por lo tanto él decide no mantener la detención preventiva. Ahora, lo que ha dicho el fiscal federal, que es Fels, ha dicho ayer, incluso ha apelado a lo que es el riesgo de fuga. ¿Eso pudiera ser, el fiscal federal pudiera intervenir o pudiera influir en la decisión del juez federal en este caso? Eso es la interpretación del fiscal. El juez tiene que ser imparcial, soberano, de decidir qué es lo que él considera que debe aplicarse en ese momento. El fiscal podrá decir, pero la defensa también podrá hablar, ¿no? Ahora, en todo caso, el escenario de mañana, por ejemplo, en relación a la moción de emergencia que se presentó el fin de semana, creo que fue el viernes o sábado, que los abogados deciden presentar esta moción de emergencia. El juez tiene que deliberar sobre esa moción de emergencia que tiene que ver con la extradición en prioridad, o puede simplemente dar la fianza antes. En este aspecto, o sea, yo no soy idóneo del sistema legal norteamericano. Entiendo. El juez en Estados Unidos se basa mucho en lo que dice la jurisprudencia del sistema, en este caso de Estados Unidos. Por lo tanto, si él quiere entrar a considerar ese punto, asumo yo que lo puede hacer. Pero lo que sí es conocido, que es notorio, es que el juez iba a entrar a conocer la fianza. La otra moción la puedo no estimar, pero lo que sabemos es que mañana se va a tocar la fianza.
Es decir, pero la audiencia de mañana tendría que tocar entonces si lo envían a Panamá o no. No, eso sería el fondo. El fondo. Es para que estemos claros en cuál va a ser el panorama. La experiencia que tenemos mañana. nosotros, yo que la experiencia que he tenido, es que la audiencia en la que se ve Hábleme a mí, sí. La audiencia en la que se ve la fianza no es la audiencia donde se ve el fondo. Y el fondo es donde el juez va a valorar si todos los requisitos que envió Panamá se cumplieron. La defensa lo que le corresponde es valorar si esa solicitud adolece del cumplimiento de aquellos requisitos. Entonces, eso lo ve él en una audiencia aparte. Lo que ha pedido la defensa en este caso es que antes de la fianza él considere si realmente el proceso puede continuar bajo la opinión de que hay un requisito que no se cumple. A mi entender, eso, si lo ve el juez, es porque él lo puede hacer dentro de esa jurisdicción y su competencia. Pero lo que quiero entender es que por lo menos si eso no ocurre, lo que sí estamos seguros es que lo que va a ocurrir es que van a ver el tema de la fianza y ahí van a decidir si él continúa detenido o él va a esperar esa audiencia de fondo. Que sería para el tema de la extradición. Correcto, con una medida cautelar que no es la detención. Ahora, usted que conoce el tema, tal vez sería un poco arriesgado de su parte opinar sobre qué es lo que va a ocurrir mañana, pero de acuerdo a lo que usted ha visto, lo que usted ha analizado, lo que ha visto en los medios de comunicación, las últimas informaciones que han surgido, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente mañana y qué podemos predecir que pudiera darse mañana? Mira, la pregunta que me haces es si yo opino que va a aprobarse la fianza o no. Yo, la verdad, no voy a dar una opinión directa sobre eso porque, vuelvo e insisto, o sea, si yo me voy a lo que es la jurisprudencia de los Estados Unidos, la fianza es una cosa muy común en los Estados Unidos. Después que el juez se consigne el dinero y tal, y él mismo estima que los peligros de que se incumplan uno de estos, de peligro de fuga, de que sea un peligro para la sociedad, que destruya pruebas, el juez normalmente en Estados Unidos otorga la fianza. ¿Okay? Entonces, claro. Yo no veo... Esa es la primera instancia, lo primero que debería decidir el juez mañana. Entonces, correcto, entonces yo no veo que eso en las condiciones que se manejan en Estados Unidos, estos casos, vaya a negarse la fianza, si lo quieren ver así. Sin embargo, vuelvo e insisto, o sea, yo no soy idóneo del sistema norteamericano y no quisiera predecir algo que realmente quedaría a una opinión subjetiva mía y no lo que realmente es objetivo. ¿Hasta qué punto el tema de las propiedades, de tener ciertas propiedades en Estados Unidos, específicamente en la Florida, influyen en un panorama de que no hay tal peligro o tal riesgo de fuga? No, ahí nos remitimos al punto donde aquellos elementos que son tomados en cuenta para determinar que el peligro de fuga no va a haber porque uno tiene ciertos compromisos, radica en la presencia de estos vínculos de arraigo que se llaman. Se llaman vínculos de arraigo. Correcto. Lo que leía, ¿no? Este arraigo radica en que él tiene propiedades, que él tiene ciertas ¿Eso podría obligaciones. ayudar en todo caso? Eso ayuda a demostrar que él no tiene la necesidad o no puede salir huyendo, porque al final también huyendo o se daría la fuga, porque al final él tiene ciertas obligaciones que enfrentar que de alguna u otra manera lo pueden perseguir en otra forma, en otras instancias. Es decir, que mañana podría darse en el panorama de que se le diera o se le concediera la fianza, que ahora quiero preguntarle el tema de alguna publicación que tiene la Estrella de Panamá en su portada web ahorita. En el caso de mañana, que se le dé la fianza, se le otorgue el monto que sea de la fianza, se le permita al expresidente salir en libertad bajo fianza a su domicilio, o cuál sería entonces el destino, a dónde iría entonces el expresidente, eso lo determina el juez. Lo determina el juez y entiendo que según los procedimientos de Estados Unidos y las condiciones que ellos establecen, le ponen algún tipo de grillete electrónico, algo donde se sepa, pues me imagino por la vía de la tecnología del GPS, cuál es su ubicación, lo restringen a un lugar específico, en este caso me imagino que será pues el domicilio acreditado, y le impondrán algunas restricciones, no sé si será de visita, si será de movimiento, o sea... Entonces, ahí tendría el expresidente que esperar la audiencia o la decisión sobre la extradición, porque mucha gente me pregunta, bueno, es que mañana van a decidir si lo mandamos o no a Panamá, o si lo regresamos a Panamá. Mañana se va a decidir, mañana vamos a saber todo el panorama completo. ¿Usted no cree que realmente va a ser esencialmente así? Mi experiencia es que eso no es lo que va a ocurrir. Okay. En caso de estas mociones de emergencia que se presentan, como la que ha presentado la defensa del expresidente, ¿qué hace el juez federal allá entonces? ¿Lo decide como en otra instancia? Sí, lo lógico es que si él considera que no hay tal emergencia, él dirá, no, eso se tiene que ver con calma y eso tiene que ir a la audiencia de fondo. Él no está obligado para tomar esa decisión mañana. A mi entender, no, pero vuelvo, insisto, yo no soy idóneo en la legislación norteamericana, no sabría si él está obligado o no.
Lo normal es que así como él no se tomó la urgencia para ver la solicitud de fianza o decidir sobre la fianza el día viernes, jueves, lunes que fue detenido el expresidente. Ya tiene una semana, va a cumplir. Sí, una semana. No veo por qué él tendría estar realmente apurado para ver el tema de fondo o tomar una decisión sobre eso, cuando realmente lo que él llamó es, yo voy a decidir sobre la fianza. Sobre la fianza, y él dijo, y lo voy a ver porque necesito sentarme a leer. Creo que más o menos fueron en pocas palabras lo que él dijo. Ahora, en caso de que se le niegue, el panorama mañana sea que se le niega la fianza, el juez dice mañana en una audiencia corta, como ha dicho Fernando Correa, se le niega la fianza, ¿qué pasa? ¿Los abogados pueden apelar esa decisión? Bueno, volvemos al mismo punto, o sea, no conozco el sistema norteamericano como tal. Dentro de los procesos de extradición no existen apelaciones a decisiones, ¿ok? Sin embargo, existen otros recursos como el habeas corpus y tal, al menos de lo que yo entiendo del manual de extradiciones que existe en Estados Unidos, del 3184. Sin embargo, el punto está que si él decide no otorgarle la fianza, permanecerá detenido hasta que sea la audiencia de fondo. Bien, porque el abogado Citón ha dicho incluso en el día de hoy a algunos medios de comunicación en Estados Unidos, el abogado del expresidente Ricardo Martinelli, Sidney Citón, adelantó que la audiencia de su cliente en Miami, pautada para mañana, se podría extender hasta el miércoles. Citón dijo además que el primer tema a tratar de la moción es la moción de emergencia, o sea, ellos están convencidos, la defensa, que va a ser ese primer punto de mañana, es la moción de emergencia sobre la extradición, que sea desestimada la extradición. Bueno, ellos están allá y tendrán más contacto mucho más directo con la oficina del juez. Así que si eso es lo que ellos consideran y tienen esa esperanza, bueno, es válido, ¿no? Sin embargo, insisto, o sea, la práctica es, si el juez va a conocer el tema de la fianza, él se va a concentrar en el tema de la fianza. Si él tiene elementos para considerar el otro tema, el de la moción de emergencia sobre el incumplimiento de un requisito, ya es una decisión muy, muy particular de él. Que a lo mejor, quién sabe, ¿no? En economía procesal, ¿para qué extender algo cuando es muy evidente que se incumple? Pero es una decisión del juez. Ahora, el caso por el que estamos hablando en este momento es exclusivamente relacionado a las interceptaciones telefónicas, que en Estados Unidos es un delito. ¿Esa consideración se toma en cuenta por parte del juez o no? ¿Eso es exclusivamente la ley en Estados Unidos, la interceptación telefónica? No, mire. Entiendo que para poder tener el panorama un poco más. La solicitud que envía Panamá, si no me equivoco, contenía 4 delitos. Uno era la interceptación telefónica, correcto, la violación de la intimidad, algo, si no me equivoco, era peculado. Eran 4 delitos. El tema es que si esos delitos no están en el instrumento jurídico invocado, que es el tratado en este caso, el tratado de 1904, ¿okay? No debería ser considerado. ¿Por qué? Porque lo que dice el manual de extradición de los Estados Unidos, que aquí lo tenía, dice que usted solamente puede ver, el juez solamente puede entrar a conocer lo que se le ha solicitado. Entonces, entiendo que Panamá invocó 3 documentos internacionales, 3 instrumentos internacionales: el Tratado de 1904, la Convención del 2003 de Naciones Unidas contra la Corrupción y la de 2004 contra delitos cibernéticos. Si esos delitos no están tipificados o no se entienden o no están de una u otra manera mencionados de la manera que se pretende en esos instrumentos, el juez no puede entrar a considerar por voluntad propia otras normativas. Y eso lo dice claramente este manual. Estados Unidos se remite a lo que dice el tratado o los tratados invocados, los invocados. Es decir, el tratado, desde su punto de vista, el procedimiento como se ha llevado a cabo relacionado al tratado de extradición, ¿no cumple realmente con eso que usted está explicando en este momento? No podía entrar a decirte, a dar una opinión sobre eso porque yo no conozco el expediente y no conozco cuál es el contenido del documento que presenta Panamá a Estados Unidos. Ahí es donde viene la habilidad, y la habilidad de la defensa de encontrar las fallas o los errores que estén dentro del expediente para poder demostrar que efectivamente la solicitud incumple con los términos del tratado y que la misma sea desestimada. Que ahí es donde está un poco el vacío que se ha planteado por parte de los abogados también. Lo que nosotros vemos mucho es gente opinando sobre temas que tienen que ver más bien con el hecho de que si el presidente es culpable o es inocente. El proceso de extradición no va a determinar eso. Lo que hace el juez es determinar si lo que se solicita se cumple. Y eso está en el tratado. Entonces, el mismo manual te dice que la solicitud tiene que tener una orden de detención. ¿Okay? Después que sepa que hay una orden de detención, tiene que ver si los requisitos que tienen que ver con la identificación de la persona se cumplen. Si el documento explica cuáles son los delitos,
cuáles son las penas y las normas que lo tipifican y cuáles son las penas. ¿Para qué? Para ver si ese mismo delito es igual al que hay en Estados Unidos y si cumple con los mismos términos de pena que tiene en Estados Unidos. Después de eso, ellos van a ver si se invocan los tratados que sustentan esos delitos que están mencionando. Otros requisitos que ellos van a ver, por ejemplo, es si, para mencionarte uno más. Sí, es interesante que la opinión pública lo pueda conocer, cuáles son esos argumentos, ¿no? Y sobre todo lo que establece a nivel de documento. Sí. Y que haya pasado obviamente por el Departamento de Estado, que es quien le da el primer filtro a esa solicitud. Una vez que ya pasa del Departamento de Estado al Departamento de Justicia, que es quien se lo envía al juez, el juez lo que entra es a ver entonces el valor de esas pruebas. El juez, en este caso, por ejemplo, él puede salir a valorar, como dicen los jueces, los abogados de la defensa, que se incumple un requisito por el tema de la forma de la detención preventiva, ¿no? Cómo se ordena. Claro, pero eso ya va en la habilidad, la capacidad de la defensa de demostrarle al juez que eso es así. Para efectos procesales o efectos del mismo procedimiento, el Departamento de Estado, al haber admitido la solicitud, ya le está diciendo por lo menos que cumple el requisito de que hay una orden de detención. Ahora lo que hace el juez es validar si esa orden de detención es correcta o no. Y eso le corresponderá entonces a la defensa demostrar a través de sus pruebas, sus capacidades, que efectivamente ese requisito es válido o no es válido. Ahora, también hay un tema que leí también de un cable internacional que se cita al abogado Marcos Jiménez, que es el abogado del expresidente allá en la ciudad de Miami, y él dice que debido a que el gobierno no ha presentado, o sea, el gobierno panameño no ha presentado una orden de arresto emitida por Panamá para una ofensa extraditable, que es requisito fundamental bajo el Tratado de Extradición. Por eso están pidiendo que se desestime el tema de la extradición. ¿Usted cómo valora ese argumento del abogado Jiménez allá en Miami? El argumento puede tener validez, pero no perdamos de vista que el documento ya pasó por el Departamento de Estado. El Departamento de Estado ya valoró que el requisito en términos de cumplimiento de lo que establece el tratado ya está dado. Se presentó un documento que dice orden de detención. Lo que pasa es que ahora el juez, en algún momento, entrará a valorar esos elementos para decidir si estos cumplen o no cumplen con el contenido, con el fondo de lo que dice el tratado. ¿Cuándo lo va a hacer? Obviamente, me imagino, eso es lo que está haciendo la defensa con el tema de la moción de emergencia, es que esto sea rápido, que sea inmediato para no seguir el proceso. Pero eso ya quedará en la decisión del juez. El juez puede decir, yo necesito mi tiempo y lo voy a ver más adelante, como puede ser que él diga, sí, esto es inminente, esto es público y notorio, que realmente es así, y ya hay desestimo. Ahora, un tratado, una pregunta que tal vez parece muy básica, pero que se han hecho muchas preguntas a través de redes sociales. Un tratado de 1904, obviamente no contemplaba ninguno de estos delitos de interceptación, ni de escucha, ni de pinchazo, como querramos llamarlo. Y ¿se aplica ese tratado? ¿Es aplicable, como diría la defensa, es aplicable hoy día a esos casos que tiene el expresidente? Mira, el tratado no ha sido denunciado por ninguna de las dos partes. Por lo tanto, el tratado, aunque sea de ese año, es completamente vigente. Aunque no contemple los delitos. Aunque no los contemple, porque al final es la voluntad de los estados la que decide estas cosas. Si los dos estados hubieran tenido la voluntad de extender a más delitos, ya lo hubieran hecho. Es más, le digo, el tratado de 1904 tuvo un protocolo en el año 90, 91, después de los hechos del 89, donde Estados Unidos pacta con Panamá de que se agreguen dos delitos más, el narcotráfico y el lavado de dinero. Activos, Claro, que eso no existía de 1904. Por supuesto. Cuando los estados quieran agregar otros delitos, lo pueden hacer perfectamente a través de fórmulas de protocolo, de enmienda al tratado, pero tienen que tener la voluntad de hacerlo. Mientras no lo hayan expresado, se tendrán que basar en lo que dice este tratado y aquellos tratados que involucren a los dos países, pero que sean invocados dentro de la solicitud. Eso es interesante y creo que esa parte no había escuchado la explicación tan certera. Otra pregunta, licenciado Vladimir Franco. La Estrella dice, voy a citar La Estrella porque lo está publicando en sus redes de internet, dice que el expresidente ofreció una fianza millonaria para salir de la cárcel. Incluso están hablando de 5 millones de dólares. ¿Podría darse este caso de que el expresidente o la defensa diga cuánto va a pagar de fianza o eso es simplemente una información no confirmada? Bueno, para mí es una
es una información que viene de un periódico, pero que no muestra ningún documento oficial. Por lo tanto, bueno, me parece muy interesante que digan que ya se ofreció una fianza, sin embargo, al final estamos claros que el juez es quien va a determinar eso. El juez puede decir que no sea tanto o puede decir que sea más. Ahora, este asunto de ella, para terminar, a la petición de extradición le falta la orden formal de arresto. Eso también lo están argumentando los abogados del expresidente. ¿Eso podría ser válido, este argumento, y podría influir en algún momento mañana en la decisión? Será válido, no en la decisión de la fianza. De la fianza. Si él decide admitir esa solicitud, esa moción de emergencia para considerar que sobre la base de la violación de este requisito, él decía que tiene razón, esto es muy obvio que efectivamente esta orden de detención no es válida, entonces él desestima el caso. Eso es lo que va a pretender la defensa como tal, pero tomemos en cuenta de que ya el documento pasó por el Departamento de Estado, ya se encuentra en las manos del Departamento de Justicia a través de la presencia del documento en las manos del juez, y por lo tanto el juez es quien va a determinar si esa interpretación de la defensa es correcta o no. Okay. Ahora hablemos también, el expresidente también tiene una petición de asilo. El asilo en Estados Unidos es un proceso bastante complicado y bastante largo. Y también se requieren de algunos requisitos, valga la redundancia, muy formales allá en Estados Unidos para aprobar una orden de asilo o una petición de asilo o una solicitud de asilo. ¿Usted cree que estas tres vertientes se pueden conjugar o son totalmente distintas? O sea, la fianza, la extradición y el asilo. O sea, ¿se pueden manejar las tres cosas a la misma vez? O sea, que él espere en su residencia con su grillete electrónico, qué sé yo, espere la decisión de la extradición o espere la decisión, o puede a la misma vez esperar la petición de asilo o no, para estar con el panorama un poco más exacto. Hay un tema que hay que considerar, que todavía no lo hemos mencionado en esta conversación, que es derivado de este documento que yo estaba mencionándole, de la ley de criminalidad de Estados Unidos, en la cual te menciona la parte de extradición y que la regula. Hay un elemento importante que está presente en todo momento del proceso. Se tienen que cumplir obviamente todo lo que dice el tratado, todos los requisitos, pero además de eso, el Departamento de Estado tiene la obligación de revisar que todo el proceso de extradición no cree o no choque con la política exterior de los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un elemento político muy pesado y muy importante para las decisiones que se van a tomar en este caso, y por lo tanto, Estados Unidos puede, desde el punto de vista jurídico, decir que efectivamente se cumple todos los requisitos, pero puede decir que efectivamente el expresidente ha aprobado un temor fundado de persecución aportando algunas pruebas. Ese elemento... Esa parte de las pruebas de que es perseguido político en Panamá, ¿pudiera ya estar andando y pudiera estar en consideración del juez federal o no en este momento? No, sí, podría ser, porque no sé qué hay dentro del expediente, pero eso no solamente cabe dentro del momento en que está en las manos del juez federal, eso puede estar ahí. Sin embargo, todavía siempre el Ejecutivo, o sea, en este caso el Departamento de Estado, a través de la figura del secretario de Estado y del presidente, tienen que evaluar si esta decisión última no chocaría con elementos de la política exterior que está desarrollando Estados Unidos en ese momento, y finalmente decidan que, aunque el juez lo diga, no lo voy a enviar. Niega la extradición. ¿Pero por ser un expresidente o por ser...? No, por una decisión política. Se llama el principio de defensa de la política exterior del país. En este caso, el país requerido. ¿Y eso puede prevalecer en este momento? Claro que puede prevalecer. Y el Estado requerido en este caso dará las explicaciones que tenga que dar, pero puede negarlo en ese momento también. Y eso es por qué lo menciono, porque al ver el tema de la solicitud de asilo, la lógica en términos de derecho de asilo indicaba que antes de proceder con el tema de la extradición, tendría que haber sido evacuado el proceso de asilo. ¿Okay? Exacto. Eso sería lo normal. Sin embargo, aquí todavía yo no he visto un documento o una opinión oficial de parte del gobierno de los Estados Unidos que indique que efectivamente hay una solicitud de asilo y que además de eso ya han decidido o no han decidido sobre esa solicitud de asilo. Pero tomando en cuenta lo que es el derecho de asilo y refugio, normalmente lo que pasa es que antes de que uno tome una decisión desde el punto de vista judicial, si hay una solicitud de asilo es porque significa que hay una causal. Una causal, que es hay temor fundado de persecución en la cual yo he aportado unas pruebas y el país al que yo le he hecho la solicitud la está evaluando
Y si este país me expone a mí al proceso de extradición, pareciera que yo me encuentro en una situación de indefensión porque hay una presión para que tú me saques. Correcto. ¿Okay? Entonces, lo lógico hubiera sido que esta solicitud de asilo ya hubiera sido evacuada. Sin embargo, yo estoy aquí hablando sobre lo poco que conozco, que he visto en los ¿Usted estaba bajo la impresión tal vez que no se ha manejado correctamente o con la agilidad suficiente el trámite del asilo, de la petición de asilo? Si es que esta existe, y si existe, habría que preguntarse cuál ha sido el resultado de esa petición. Ahora, ¿le sorprendería a usted si mañana el juez federal toca el tema de la fianza y también de la extradición y toma ambas decisiones mañana en la audiencia y dice, bueno, al expresidente le negamos la fianza, va a ser extraditado a Panamá? ¿Usted le sorprendería que eso pasara mañana? No, a mí no me sorprende nada, porque vuelvo, insisto, desde el momento que existe un elemento de lo que le convenga a los Estados Unidos, el juez, en cierta forma, además, digo, tenemos que ir a ver la jurisprudencia que existe dentro de los Estados Unidos en este caso. Si la jurisprudencia lo admite y hay una necesidad política de hacerlo, yo creo que es totalmente válido que el juez lo haga. A mí no me sorprende. Ahora, incluso se ha comparado, licenciado Franco, el caso del expresidente Ricardo Martinelli con el caso del señor Arias. Recuerda usted de Colombia, que fue ministro y que también estuvo en Miami, pero él había sido condenado ya por algunos casos serios en su país. ¿Hay algún tipo de comparación o parangón en esos dos casos o realmente usted piensa que no? Digo, la comparación está en función que, si no me equivoco, uno de los delitos era similar por el tema del peculado, que son latinoamericanos. Pero hubo una condena también allá en Colombia. Hay una condena, pero es que el tema de condena no influye, porque al final el tratado dice las personas que han sido condenadas o que están bajo investigación. O requeridas. O requeridas. O sea, eso no viene a determinar nada. Y en el caso de Arias, lo que creo que utiliza la jurisprudencia es por qué se le concedió una fianza en un momento determinado. Entonces, ahí es donde pasamos. Están utilizando un caso muy conocido para tratar de valorar el tema si le dan la fianza o no le dan la fianza. Pero habrán muchas otras jurisprudencias, no solamente esa. En el caso de que se tomara esa decisión mañana, ambas decisiones, tanto de extradición como de fianza, sobre todo de la extradición, un abogado me comentaba esta mañana que los abogados de Martinelli pueden apelar el tema de la extradición también, o sea que podría tomar más tiempo. La defensa va a utilizar todos los recursos que tenga a mano, me imagino, para apoyar a su cliente. Ellos son los expertos, ellos sabrán lo que tendrán que hacer. ¿Ve usted complicado el caso del expresidente o usted cree que realmente se va a resolver mañana prácticamente en los puntos más esenciales? Mira, todo indica que por la actuación del juez, por la prudencia con la que ha actuado, me imagino que esa prudencia la va a seguir extendiendo. O sea, él se va a tomar su tiempo para analizar cada cosa. ¿Cuál va a ser el resultado del análisis de cada cosa? No lo sabemos, pero creo que es un juez que actúa con bastante prudencia hasta donde entiendo y creo que va a ser su tónica, ¿no? La línea que va a seguir. ¿Qué pudo haber entrado en consideración el juez federal, Edwin Torres, desde hace una semana hacia acá? ¿Qué estaba evaluando el juez? Seguramente muchas personas en sus casas quieren saber, bueno, ¿qué distinto puede ocurrir en una semana a la decisión que tomó hace ya 7 días el juez federal de mantenerlo en prisión? ¿Qué elementos tomaría, aparte de lo que usted mencionaba, el riesgo de fuga y todo lo demás, qué otros elementos puede él estar considerando en este momento el tema de la persecución política, el asilo, si es que se ha presentado de una forma, de manera formal? O sea, ¿qué otras consideraciones toma el juez en cuenta para al final mañana decir, bueno, no le vamos a dar la fianza o se la vamos a dar o vamos a proceder con la extradición o no? Mira, yo siempre le digo a las personas que estos son casos que yo puedo entender algunas opiniones que hay aquí en Panamá en cuanto al caso del expresidente. Sin embargo, él tiene sus derechos. Y en este caso específico, el juez lo que dijo el día que ordenó mantener la detención era que este era un caso que él llamó complejo, me imagino por la cantidad de información que había a mano, y que para él tomar una decisión él necesitaba tiempo para empaparse y absorber la información que había dentro de ese expediente. Así que, en teoría, él no es que arbitrariamente ni porque él tiene un capricho dejó a la persona detenida. Él lo que hizo de estar su apreciación sobre lo que él vio y con mucha prudencia dijo, yo voy a leer y sobre eso el día martes nos reuniremos y tomaremos una decisión. Eso es lo que dijo el juez. Bien, ahora, abogado, yo sé que usted tal vez no quiere opinar de este tema porque es un poco más político, pero hay mucha gente que ha hecho la relación entre esa reunión de hoy del presidente Varela con el presidente Trump y ha dicho, bueno, aquí se van a dictar
se van a dar las directrices de lo que va a ocurrir mañana. Y otra gente dice, bueno, no, en Estados Unidos no ocurre igual que acá, tomando en cuenta las opiniones de algunos políticos que dicen que se dan telefonazos, que se dan órdenes a los fiscales, qué sé yo. Allá usted acaba de decir que la jurisprudencia es la que prevalece. ¿Es así? La jurisprudencia es el elemento principal que toman los jueces de Estados Unidos, pero además está su opinión, y la sana crítica y la opinión del juez, apoyada sobre jurisprudencia ya existente. No hay ningún factor, ningún incidente o un ingrediente político que diga, bueno, vamos a mantenerlo ahí detenido. Como ocurre, dicen algunos aquí en Panamá. Digo, todo eso puede ocurrir porque el juez, cuando yo le digo que el juez tiene elementos como la sana crítica, la opinión de él, lo que él piensa como elemento fundamental pues, para tomar una decisión, tenemos que entender que es una persona. Entonces, él puede tomar una decisión sobre lo que él perciba o lo que él entienda. Y sobre eso, obviamente, hay elementos que pueden influir, ¿no? Externos. Ahora, usted que conoce todo este tema, es interesante el panorama en este momento para el país por ser un expresidente, es algo histórico, algo que nunca se había visto y que no tiene precedentes realmente en nuestra jurisprudencia diplomática. No sé, ¿usted cómo lo evalúa? Bueno, ahí tendríamos que ver un poco también la historia de los procesos de extradición. Realmente Panamá es un país que es muy nuevo, muy joven en términos de solicitudes de extradición. Realmente antes de... No hay precedentes realmente sobre casos como estos. El precedente más cercano o de ese nivel es la solicitud de extradición que hizo Panamá a Estados Unidos sobre Noriega, que fue negada. Exacto. Fue negada varias veces por los Estados Unidos a los diferentes casos que se imputaron. ¿Pero por qué? Porque ahí había un elemento de política exterior que Estados Unidos pues decía no te lo voy a dar, independientemente de que hubieran todos los elementos del tratado cumplidos, claro. Aún así Estados Unidos lo negó. Esos elementos de política exterior se podrían dar también en este caso, como usted mencionaba anteriormente. En cualquier caso, o sea, no porque sea el expresidente Martinelli, en cualquier caso. Bien, ¿alguna conclusión, licenciado Franco, que usted quisiera transmitir o opinar ya para terminar esta entrevista, donde ha aportado muchísimo al caso? Sí, yo al ver las diferentes opiniones que hay en los medios, yo lo que siempre le diría a las personas, este es un tema que incluye la relación de dos países. Hay un país que es soberano, en este caso Estados Unidos, de decidir lo que tenga que decidir. Ellos tendrán sus leyes, tienen su sistema y eso hay que respetárselo. Por lo tanto, yo apelaría a la prudencia y dejar que las cosas sigan su curso y esperar pues, ¿no? la decisión de tanto el caso del juez como al final en el caso del Ejecutivo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y no crear expectativas innecesarias, dar opiniones subjetivas, con mucho alarmismo, porque eso no le sienta bien a la sociedad y en momentos donde hay otros problemas también suficientemente grandes a nivel mundial y a nivel nacional, creo que dejemos correr la justicia como debe ser. Ahora, sería muy subjetivo preguntarle o que usted opine sobre si él regresara a Panamá, tendría que ser entonces enfrentar la causa por los pinchazos telefónicos, por el tema por el cual fue extraditado necesariamente o no. Digo, eso es el principio de especialidad. Eso es lo que dice, salvo que él se allane y diga que yo declaro que voy a enfrentarme a todos los procesos que tengo en Panamá. Si él no lo hace taxativamente, se entiende entonces que él solamente puede ser juzgado y sentenciado por ese delito por lo que fue entregado en extradición. ¿Okay? Sin embargo, bueno, una vez que ya pasen los años y se evacúe, se termine todo lo que tenga que ver con ese proceso, sea absuelto o sea condenado, una vez que se termina eso, que ya se borra todo lo que tenía que ver con la extradición, si todavía están vigentes los términos de los otros delitos, pues esos seguirán esos procesos. Seguirán los procesos. Gracias, abogado Vladimir Franco, por haber estado en Exnoticias, aclarando algunos puntos relacionados al tema de la audiencia de mañana, importantes anotaciones que ha hecho y aclaraciones también, porque bien dice usted, hay elementos políticos, hay elementos diplomáticos, hay elementos de relaciones entre los dos países, pero más que nada que prevalezca el tema jurídico y que se respeten las consideraciones del juez, esencialmente. Y de la defensa también. Y de la defensa, por supuesto. Así es que vamos a estar muy pendientes a qué va a ocurrir mañana en esa audiencia. Usted ha dicho también que no necesariamente se tiene que tocar la moción de emergencia como un punto esencial, que es lo que están diciendo los abogados del expresidente, que esencialmente lo prioritario sería el tema de la fianza y decidir si sí o si no, y entonces en base a eso ver el tema de la moción que han presentado los abogados durante el fin de semana. Agradecemos que haya estado aquí en Exnoticias.